Sergio, Alejo, qué rico escucharte, verte, una estar contigo, familia, con hombre, tus seguidores, con nuestros seguidores y tocar este tema tan valioso. Qué rico. maravilloso. Yo feliz de tenerte también. Yo no sé si a veces con los audífonos creo que se va un poquitico el sonido, pero Sí, creo que nos sale mejor sin audífonos por si de pronto puedes hacerlo de esa manera. No aquí sé. tengo mucho eco, voy a intentarlo sin audífono y tú me vas diciendo. A ver, veamos. Escuchemos. Me dicen cómo me van escuchando así o si hay mucho Tal retorno. vez si hay mucho retorno, Entonces, si tienes toda la razón. vamos a Sí, seguirlo haciendo con los audífonos. déjame. Perfecto. Mientras La gente se empieza a conectar porque yo sé que es un tema muy llamativo, hombre Sergio, esto de hablar de cómo transformar el dolor en crecimiento personal. Pero antes, obviamente, yo tengo que hacer la presentación, que no debería hacerlo porque yo sé que la mayor parte de quienes están acá ya te conocen, que hombre es demasiado famoso ya. ese es un buen tema, la fama y el reconocimiento. Alguna vez hablamos de ello, Me la parece diferencia entre uno y otro. aceptada la invitación a hablar del tema porque también me parece bien interesante. Qué Bueno, usted rico. es PhD en filosofía, un postdoctorado en la Autónoma de Madrid, ¿cierto? En la Sí, Pontificia señor. Salamanca, investigador y escritor sobre el amor, la dignidad, la esperanza y escritor. Miren este librito que me regaló, entre otras cosas, este hombre, lo van a ver ustedes al revés. Pero esto me encantó ese título. Razonamórate, es que me encanta ese título, me O parece sea, usar nuestra cabeza y nuestro corazón, ¿no? qué bueno, qué bueno. ¿Dónde la gente puede encontrar tu libro, hombre Sergio, a propósito? Lo encuentran en la Librería Nacional, está en Amazon o lo pueden pedir a través de mis redes sociales también. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué más me faltó en la presentación, hombre Sergio? Que yo creo que son tantas las cosas por decir acerca de ti que bueno, nos quedaríamos corticos. Ve Alejo, tan fácil como una persona sensible que se le prendió el despertador en algún momento y que le hizo caso al despertador, que ojalá todas las personas que se están conectando ahora le hagan caso a ese despertador de la sensibilidad, de caminar más lento. Tú y yo lo hemos hablado mucho, caminar más lento para darnos cuenta de muchas cosas, hacer un inventario propio de lo que somos nosotros. Y yo creo que todo se puede resumir ahí. Si podemos caminar lentamente, nos damos cuenta de lo que nos sucede, con toda seguridad nosotros vamos a encontrar cosas por valorar en nosotros, por mejorar en nosotros y cómo contribuir también en el entorno. Es una mirada distinta que debemos darle al entorno de nosotros mismos. O sea que se resume en la inquietud. En estos días alguien me enviaba un mensaje muy interesante sobre la inquietud, sobre el asombro. Qué tan bonito cuando uno, que además es lo que tenemos todos cuando somos niños, la capacidad de asombro y cómo cuando el asombro nos lleva a otra cosa, porque es una como una espiral, no de insatisfacción, sino de querer aprender más. Ya, Entonces es mucho mejor eso. Entonces yo creo que ahí parte todo, Sergio, inquieto, investigador, curioso. qué bueno. Qué bueno, bueno, pues una presentación absolutamente fantástica. Sergio, yo diría que todos los días en consulta, todos, sin excepción, yo veo pacientes que están pasando por un proceso que yo llamo del desamor, la gente lo llama de la tusa, y de la tusa de muchas maneras, pues porque en realidad puede vivirse de muchas formas, pero el lío está en no solamente cómo superar esa tusa específicamente, cómo superar ese momento de desamor, sino cómo empezar a hacer realmente una labor de aprendizaje, porque a lo mejor no sea la última, porque a lo mejor sigamos aprendiendo en muchos aspectos y a lo mejor la vida nos lleva a que tenemos que conectarnos de otra manera y por eso la invitación es a que ustedes, quienes nos están siguiendo en este momento, le den la flechita allí para invitar a alguien más al que ustedes consideren le puede servir este tema en este momento, porque finalmente es nuestro propósito, ¿no, Sergio? Por supuesto, y la idea es que en este momento que estamos un poquito más calmados, hablemos de desamor, bien sea para quienes estén transitando por esa situación de desamor o para quienes son testigos de alguien que está transitando por esa situación de desamor. Ya, Hablar de desamor cuando no se está viviendo, pues alguien me dirá, eso es muy fácil, claro. pero no, créanme que podemos empezar a construir y tener lo que digo yo, el botiquín de primeros auxilios, el kit de emergencia por ahí a la mano para cuando eso suceda. Y eso no es
de alguna manera ser pesimistas. Sabemos que a la orden del día están las contravías, las cosas adversas, la desilusión, el desencanto y la pérdida de admiración. Pero una cosa bien interesante para aclarar, yo me puedo desencantar o sentir desamor o tener tusa por no solamente una persona que me acompañaba, sino también por un trabajo que perdí, por un amigo que no un amante, un amigo que siento que ya no es amigo, que ya no me llama, que me dejó de llamar o que está llamando más a otros, porque los celos no son exclusivos de los amantes, también de los amigos, o simplemente porque me cambié de ciudad o me estoy despidiendo de un sitio. Yo he encontrado personas que estaban apegadas a una casa y se terminó esa relación con la casa, con el sitio de habitación o con la ciudad en la que estaban, y entonces hay una tusa por la morada, por ese sitio donde lo habitaban y ya no está más, donde se sentían seguros. Entonces, todo lo que tenga que ver con relacionamiento es susceptible a que se transforme. Los seres humanos siempre estamos en relación con todo lo que nos rodea. Yo en este momento con este marcador, con mi sitio en este momento de trabajo, y esto tiene un impacto en mí. Hablemoslo ahora sí desde lo que es la parte sentimental y afectiva. Si yo tengo esa parrilla que es lo sentimental y lo tengo casi siempre, digo que está segura, que la tengo predeterminada, que yo ya hice por allá un juramento, que estuvimos por allá, o sea, en un altar o en una notaría y dijimos que era para siempre. Y de un momento a otro, eso tambalea. Entonces yo digo, eso puede ser el 50 o 60% de mi vida. El otro 30% es la forma en que yo me gano mi vida, o sea, mi profesión, mi trabajo, y ya ahí estoy hablando de un 90%. Entonces, por eso siento que todo tambalea de esa manera. Entonces, lo que uno ve es que no sé por qué le da a uno por pensar que esa situación es Alejo, y tú lo dijiste ahora y me encantó, es lo último. Como quien dice, es que esta persona con la que yo estaba era la última. Y esta situación, ella era la elegida, entonces ya no va a tener a nadie más. Me hace acordar, y si me permiten en primera persona, una vez tuve un desamor, bueno, y doy cuenta de todas estas cosas porque además he transitado por ellas. Entonces tuve un desamor porque mi compañera se fue, simplemente se fue, y ahorita vamos a ver que el tema del desamor bien puede ser o porque yo me desencante o mi compañero o compañera se desencanta o los dos nos desencantamos o uno de los dos fue infiel, en fin, vamos a mirar ahorita todos esos escenarios posibles. Pero en una oportunidad que yo me quedé solo, yo entré en mucha angustia y me deprimí. Por esa época vivía con mi mamá y me da risa porque un día me dice mi mamá, yo pasando por el patio, y me dice mi mamá, qué vaina, qué vaina vos tan feo. Mira que ahí que está, vaina, vos tan feo y vos tan ignorante, ¿no? Feo, ignorante, sin un peso. Yo no le entendía ese comentario inverso, ¿no? Y entonces me dice, pues es que vos que realmente estás tan abatido, no te das cuenta que todavía queda algo de atractivo o muy, muy atractivo, pues es el comentario de la mamá, Claro. y me decía, ¿ay con qué? Y eso es lo que yo le digo muchas veces a mis consultantes, oye, tú no te has dado cuenta que todavía hay con qué recuperar, refundar, reconstruir, postularse, nominarse, volver a entrar al mercado, porque hay veces mezclamos, qué tan particular que mezclamos el que se haya ido él o ella con el asunto de que se fue en el peor momento en el que nosotros estamos. ¿Cuál peor momento? Ven, yo te demuestro que tú eres interesante. Bueno, entonces ahí hay una cosa muy importante, Sergio. Siempre que uno está pasando por eso, yo digo que se confunden todas las percepciones que tenemos de lo que está a nuestro alrededor y por supuesto todo se relaciona con el sufrimiento y con muchos preconceptos culturales que nos van a hacer vivir esto como un verdadero vía crucis, donde uno no ve sino la adversidad. Entonces, ¿cómo transmutar ese vía crucis? ¿Cómo convertir esta oportunidad para en verdad empezar a crecer y a darnos cuenta de que realmente había una lección por aprender y que si esa lección se aprende es muy posible que una próxima oportunidad que tengamos que enfrentarla, pues ya tengamos callitos y ya sepamos cómo manejar esa situación para que no desencadenemos, porque esto necesariamente se ve reflejado no solo en nuestras emociones, sino en nuestro cuerpo físico y en la cotidianidad.
Miremos lo siguiente, nosotros estamos muy preparados para el amor, pero no estamos preparados para el desamor, y eso mismo pasa con cualquier tema adverso. No estamos preparados para perder, no estamos preparados para los acontecimientos que significan la muerte, en fin. Pero entonces alguien dice, tan aguafiestas tú que me vas a poner a mí a pensar en el desamor sabiendo que el amor es tan delicioso. Fíjense una cosa, el amor y el desamor tienen dos características que a mí me llaman mucho la atención. Llegan sin avisar. O sea, tú te enamoras y eso te toma de sorpresa. Pues yo me he dado cuenta cuando he hablado con parejas que se sienten arrebatadas por el desamor o que les notifican que ya no les aman, que muchas veces ya tenían un preaviso de que la relación venía decayendo. Incluso con el tiempo nos damos cuenta que a los dos les venía bien o el cambio o la mutación de la relación, incluso hasta el que lo tomó por sorpresa, a el que se oponía a que la relación se terminara, que es la palabra que más se utiliza, terminar, yo la llamo el amor muta y las relaciones mutan y las relaciones cambian. Pero ¿cómo nos anticipamos? Es que Alejo, definitivamente nosotros no nos hemos preparado para amar. Y el tema de, cuando yo te digo, el estudiar para amar, para graduarnos como amantes, no solamente es ese amante de alcoba, también es cómo manejo yo mis relaciones de amistad. ¿Qué expectativa tengo? ¿Qué va a pasar ante la contingencia? ¿Cuánto puede durar y cambiar de ritmo? ¿Qué va a pasar en los cambios de ritmo? Y primero que todo, ¿cómo me amo yo? ¿Qué soporto y qué no soporto de mí? Porque hay veces, y yo insistía en un libro que he venido leyendo últimamente, que hablaba de eso, del amor a sí mismo y de no tanto el desamor, sino el odio a sí mismo, que hay personas que no tienen amor propio, sino que tienen odio a sí mismos, porque se ven feos, se reprochan, no ven nada productivo en lo que hacen, nada les satisface. Cuando yo ya pongo en orden todo ese sentimiento y emocionalidad propia, yo ya estoy postulado y listo para salir. Antes de salir, yo tengo que saber qué voy a ofrecer. Antes de vender, yo tengo que conocer las cualidades de mi producto, porque si no alguien me va a preguntar y no voy a saber qué es lo que tengo para ofrecer. Entonces, fundamentalmente, conocimiento y conciencia de la que vamos a hablar ahorita, de cómo sortear ya ese duelo, es a partir de la conciencia de la realidad y de una esperanza fundamentada en lo posible. No es tanto la esperanza en que ojalá vuelva, ¿no? Que ahorita hablamos de eso. Me encanta esa palabra, Sergio, porque es que yo creo que conciencia es lo fundamental en el desarrollo del ser. Nosotros en Sintergética, yo diría que el pilar fundamental es el contacto y el desarrollo con la conciencia. Entonces tú mencionas esta palabra y yo menciono otra que se llama dignidad. En un momento determinado, cuando hay un desencuentro, un desamor, por supuesto, se pone en juego la dignidad porque pues los motivos pueden haber sido muchísimos, ¿sí? Ya lo dijiste, no solamente en el rango de las relaciones interpersonales. Hoy veía una chica de 17 años bien compleja por una depresión profunda, simple y llanamente porque se cambió de casa, de vivienda, porque además su novio vivía ahí cerquitica y ya no la puede visitar tanto. Sus padres se separaron, pero el dolor no era tanto por la separación, sino por eso, porque se cambió de casa y estaba elaborándole el duelo. Pero ya volviendo a la parte de las relaciones interpersonales, que llamamos relaciones de pareja, entonces, ¿cómo tomar conciencia y cómo dar este paso hacia el crecimiento desde la conciencia, pero con dignidad? Ustedes que nos están viendo ahora, háganse esa pregunta. ¿Cuál es el límite, la rayita de lo permitido? Dignidad es merecimiento, dignidad es lo que yo merezco. Dignidad se traduce como digno de o merecimiento a. ¿Realmente ustedes qué merecen? Una buena relación, una sana relación. Entonces, resignifiquemos qué es una buena y sana relación con uno mismo, donde uno no se ataque, donde uno sea consciente, realista, pero contributivo, es decir, que uno tenga metas permanentemente que le signifiquen ver y evaluar un avance, pero también uno que espera del otro. La pregunta es fuerte, porque yo qué espero, qué deseo y qué va a ser realidad de ahí, porque si no termino idealizando. Entonces, si yo ya me hice esas preguntas, yo ya puedo saber lo que es bueno, lo que no es tan bueno. Y entonces, ¿hasta dónde yo perdonar sin poner en riesgo esa dignidad?
porque como dirían Tola y Maruja, de pronto la van a seguir pisoteando mica si sigue haciendo eso y si acepta eso, ¿no? Entonces, ¿cómo distinguir eso, Sergio, de entender que es posible desarrollar conciencia, crecer y de pronto, por supuesto, elaborar un perdón, pero también entendiendo que no de cualquier manera, se puede adquirir esa conciencia de muchas maneras, pero no de cualquier manera? Hay dos palabras que están muy manoseadas, como tantas palabras, Alejandro. Una de ellas es la de la dignidad, que todavía me falta aclararla un poquito, que fue motivo de mi estudio en la Pontificia de Salamanca, y otra, aquella del perdón. El perdón está romantizado, entonces venimos muy mal diciendo que perdono, no olvido, o perdón y olvido, o que tengo que abrazar a mi agresor en público para que todo el mundo se dé cuenta, o soportar, aguantar no sé qué, o que me tengo que separar en términos civilizados. Y yo les pregunto, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de la civilización o de la civilidad para separarse? ¿Bajo qué criterio y quién te lo impuso? Porque no, es normal que ustedes entiendan ahorita cuando Shakira se separó del futbolista español, para solamente mencionar a uno de los dos, eh, pues ella nos ha demostrado toda su catarsis y nos ha demostrado los sentimientos por los cuales ha transitado. Ahora compuso una canción hace poco donde ya se refiere más a los hijos, y es un poco decirles, mi momento actual es decirle a los hijos, se rompió un plato, pero no se rompió la vajilla. Entonces aquí hubo una situación. ¿A qué voy yo con esto? A que ustedes deben construir la versión de lo que pasó aquí. Y eso se hace con el acto consciente, sin atenuantes, sin muchos colorcitos, sin arcoíris, no. ¿Qué pasó realmente aquí? Y no se trata de flagelarse y decir que fue por culpa nuestra, no, por culpa tuya, no. Realmente, ¿qué pasó? Fue un tema de celos, fue un tema de infidelidad, fue un tema de desencanto. Ya no nos admiramos tanto, ya no funcionamos tanto que antes estábamos funcionando. Hay parejas que creen que funcionan muy bien, que son perfectas, que son coequiperos, pero en lo profesional, y son exitosos. O sea, creo que son los mejores socios del mundo para lo profesional, pero lo sentimental se ha desgastado. Cuando yo logro definir y determinar en qué soy bueno con y en qué no tanto, ya sí empiezo a priorizar y empiezo a darme cuenta si estoy siendo tan feliz, si estoy sintiéndome tan satisfecho o no. Y ahí sí establezco el límite de qué soporto, qué merezco y qué no. Y si tengo que perdonar, porque las parejas terminan muy mal hay veces, y me llegan destrozadas y me llegan apelando a una palabra que la mencionaste ahorita. Sergio, es que me siento indignado o indignada. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, no, es que no me ha vuelto a llamar. Y, pero bueno, eso alcanza para que te indignes. Es decir, la palabra es tan grande que tú tienes que mirar exactamente dónde está la dignidad. O la otra persona que, en caso contrario, me dice, le he llamado después de que me dijo que no me quería volver a ver. Y llevo llamándole 2 días y hoy esa persona no tiene la línea de lo que sería la dignidad y ser concretos en el mensaje. Esta persona te dijo que no quería verte. Entonces, ¿cómo saber en un momento determinado, Sergio, digamos que hasta dónde negociar con la conciencia o desde la conciencia para encontrar un mundo de posibilidades a partir de esa conciencia? Porque obviamente uno va elevando patrones frecuenciales y en la medida en que vamos elevando esas frecuencias nos vamos pasando de la materia, la energía, la información a la conciencia, donde aspiramos a llegar y donde posiblemente desde allí ya haya una especie de contacto, vínculo con el alma que no admite separatismos ni separaciones, y entonces entiende que esto realmente podía ocurrir a lo mejor hasta para hacernos crecer y que, bueno, en medio de todo ese personaje con el que estábamos puede haber resultado ser un maestro. Pero ¿cómo entonces rescatar ese mundo de las posibilidades a partir de ese desarrollo de la conciencia? Yo sé que ustedes no me lo creen, pero la separación y lo que se llama el terminar, que yo lo llamo la mutación del relacionamiento, es superable. Primero que todo, es superable. Yo no he encontrado el primero que me haya consultado y que llevemos infinitas citas con que la persona esté padeciendo lo mismo, para nada. Es un asunto muchas veces de valía. Y cuando nos duele, entonces ya entro a responderte, de hacer consciente el hecho, es no ponerle ni más palabras ni más emocionalidad de la que el acto merece.
Entonces hay veces romantizamos lo que pasó. Me dejó, y me dejó como han dejado a otras personas. Han sido fuertes, como han sido fuertes, o sea, buscamos un retrato, algo que vimos en una telenovela, en una película, y sentimos que al que dejan es definitivamente a los culpables, para nada. Hay personas que se van porque se quisieron ir, usted no ha hecho nada malo, usted simplemente esté monitoreando, y lo que yo digo tanto en el libro que tú mostraste, verifique permanentemente, eso es como poner el termómetro. Razón Amora te lo dice, a mí esa palabra me encanta, verifique permanentemente cómo va la relación, pero sobre todo usted cómo se siente. Y por eso es que hay preguntas que nos sitúan en la realidad y nos hacen pensar, bueno, yo quiero seguir o quiero dar, lo que digo yo, un timonazo. El timonazo puede ser calculado o puede ser súbito. Hay personas que les tocó entender que esa relación ya se transformó. Y eso fue de un día para otro, se tomó la decisión, pero venía anunciándolo, como dije ahorita. Y hay personas que tienen la posibilidad y parejas que tienen la capacidad de calcular y hacer el desmonte de esa situación. Yo, y tal vez debía haber empezado con esto, Alejo, que me permites, hay una escritora española que me encanta, Carmen Laforet, que dice, me quedo porque me puedo ir. Traducido otras veces, ella lo ha dicho, por eso me quedo, porque puedo irme. Y es que así estamos nosotros. ¿Quién creyera que en la misma medida que sintamos libertad, posiblemente con mayor razón nos quedemos? Porque tenemos la puerta abierta. Y yo diría que es una primera gran lección. Amar, pero desde el desapego. En realidad, cuando uno ama desde el desapego, realmente yo pienso que estamos amando para la libertad, y esa es una de las lecciones más importantes que adquieren en el mundo de los arquetipos aquellos que aprenden a realizar o a rescatar las lecciones de la vida: seguridad, identidad, ojo, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. De esos aprendizajes habla Carl Jung a través de los 12 arquetipos, y me parece bien interesante que vayamos mencionando todo esto. Hay una cosa que me parece también fundamental, porque aquí la gente pregunta, bueno, ¿y cómo hago yo para salir de donde estoy y de este proceso tan complejo? Por cierto, enseguida, apenas terminemos esta charla, yo empato con un curso que estamos haciendo por Hotmart muy especial, que se llama precisamente Yo sí nací para amar, y es cómo pasar ahí de ese proceso tan complejo. Pero aquí viene entonces que en este desarrollo de la conciencia, en estas herramientas que nos estás dando, Sergio, uno puede activar el alivio, la curación y empezar a generar nuevas posibilidades. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo no quedarse patinando y rumiando en los mismos pensamientos y las mismas emociones, sino realmente hacer un movimiento disruptivo que nos permita avanzar? Claro, porque además somos especialistas en boicotearnos y nos hacemos un autosabotaje impresionante. Entonces, pongámosle el significado a las cosas. En el amor hay que aprender del lenguaje, hay que aprender de las palabras precisas y hay que resignificarlas porque quizá la cultura nos ha dado a entender otra cosa y las palabras se van desgastando. Entre la palabra amor, amante, amable, de qué se trata de su sentimiento, noviazgo, compromiso, pareja, hasta dónde, según tu cultura, según la mía, quiero que me seas fiel, bueno, y qué es fidelidad para ti, y no, y si te vas un ratico con una amiga y pasan una noche mientras no te enamores de ella, no es infidelidad para mí. La otra dice, con que tengas un mal pensamiento con otra mujer, no te lo admito. Entonces, ¿qué categorización hay incluso en esa cantidad de conceptos? Mire, quien empieza enamorándose sin estar consciente de lo que está pasando, transitará seguramente por el desamor sin darse cuenta de lo que está pasando. Por lo tanto, no va a tener experiencia amatoria. ¿Qué es la experiencia amatoria trayéndola a la realidad? Es eso que hace que tú no repitas un patrón o que tú te des cuenta realmente qué demanda estabas haciendo o qué vacío estabas esperando que llenara el otro o la otra. Por eso la conciencia debe ser permanentemente en la relación. No solamente lo digo yo en el enamoramiento, que se nos van las luces totalmente, y eso es delicioso, y yo entiendo que es una cuestión meramente sensual, de sentidos, y qué delicia, y ese palpitar, sino que lo conserve a lo largo de la relación, y también entienda cuando conscientemente la relación se va desgastando. Entonces, dos conceptos: amante, el que ama,
pero amable, el digno de ser amado. Amable es digno de ser amado. Con esa historia que les conté ahorita de mi mamá que me decía, y vos tan feo, qué vaina, qué vaina, y vos que no has estudiado, y vos tan enfermo, y vos que no tenés dónde caerte muerto. Ella trataba de decirme, eres amable, o sea, eres digno de encontrar otra persona que te ame. Tienes unas cualidades, no las pierdas de vista. Y eso hace que nosotros activemos conscientemente, lo acabaste de mencionar, la disposición. ¿Disposición para qué? Para encontrar amante. O sea, antes de yo meterme a una plataforma enloquecido o irme para un crucero de solos y solas, yo tengo que tener una disposición y entender qué busco, qué quiero, qué pretendo, qué deseo, qué incluso voy a idealizar. Y lo mismo pasa para cualquier adversidad. Es como la disposición que tiene la persona que tiene un padecimiento, una enfermedad. Yo me dispongo al alivio. Si no hay esa activación inicial, es muy difícil que tú te enamores porque los demás quieren que tú te enamores. No, tú te quieres enamorar. ¿De quién te quieres enamorar? ¿Y qué esperas y concepto tienes del amor? Si no has pasado por ese proceso racional, el cerebro, créeme que va a ser muy difícil que entiendas el concepto como realmente se debe entender. Me gustó mucho ese concepto de amable, me encantó eso que dijiste, digno de ser amado, me encantó y nunca lo había visto de esa manera, pero Claro, me parece y fantástico. fíjate, Alejo, que por estas tierras creemos que amable es la persona cortés, Ya, abierta, sí. servicial. No, amable, digno de ser amado. Me pareció bellísimo, se lo escuché, se lo leí a Jean-Luc Marion en el libro El fenómeno erótico y creo que ese fue el detonante para que yo hiciera mi tesis sobre el amor. Es cuando me descubrí que había, como había emisor y receptor, había amante y amable era el digno de ser amado. Antes de seguir, porque es que tengo una curiosidad y si no me muerdo la lengua, hombre, Sergio. Y antes de hacerte la siguiente pregunta sobre el tema, hombre, ¿cómo uno decide irse a estudiar a Salamanca sobre dignidad? Sobre este tipo de temas, uno dice, pucha, uno se va a estudiar 50, pero irse a estudiar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu interior que te dice, venga, es que necesitamos hablar y conocer sobre esto? A mí me encanta la palabra, me encanta no solamente hacer uso de la palabra, la articulación de la palabra, sino escuchar cómo la gente habla y cuáles son los términos a los que la gente acude. Y yo veo que la gente empieza a decir, estoy indignado. Y yo le digo, ¿por qué? Entonces me dice, estoy indignado porque mi jefe dijo que viniera a trabajar el fin de semana. Yo le digo, ¿estás indignado o tenés rabia o estás contrariado? Porque eso realmente no lesiona tu dignidad. Entonces, te dañó el fin de semana, te dañó el programa, pero realmente creo que hasta te lo van a pagar mejor o no. Pues sí, pero entonces yo salí indignado y tiré la puerta y estoy indignado. Mira, tú lo que quieres decir es que tienes rabia. Entonces ahí entendí yo la diferencia entre interpretar bien lo que es la dignidad, merecimiento y lo que no. Entonces esa palabra se utiliza y ustedes la han escuchado mucho en muerte digna o tratamiento digno o ropa o un vestido digno, o vístase dignamente, o voy a comerme una comida digna, o necesito una habitación digna. ¿Qué es lo digno? Me preguntaba yo, y según las culturas. Y me doy cuenta que eso depende mucho del estándar y la expectativa de la persona, pero sí podemos llegar a un acuerdo en las cosas que son dignas. La palabra se ha utilizado tan mal que a veces decimos quiero tener una vivienda digna, y es que ya una vivienda de por sí debe ser digna. Es como decir agua potable, el agua que tú quieres para tomar, ojalá sea potable. Pues la dignidad es algo que debe estar dentro de ti. En las relaciones, después de yo haber estudiado el tema del amor como modo fundamental, escuchen esto, el amor es el modo de modos. Eh, Cualquier modo que ustedes quieran emprender, pónganle amor, escojan el amor para todo, para una labor, para un servicio, para transitar por una situación dolorosa. Y no ese amor romántico que nos enseñaron de soportar, aguantar Sí, y entender y hay que saber entender. No, es hacerlo con ánimo, con entusiasmo. Y de ahí van a transitar al tema de la dignidad, lo que ustedes merecen como amor, lo que uno merece como vestido, lo que uno merece como habitación. Entonces, amor propio. Si ustedes se aman, ya pueden salir al escenario, lo que yo llamo el mercado, al mercado del usado hay veces porque a muchos nos ha tocado que ya hemos pasado por varias relaciones y ya hemos aprendido. Entonces entramos otra vez al mercado del usado. bueno, y aquí viene entonces
es una pregunta que yo creo que nos va a responder un poco esa inquietud que tiene Rosana. Mira lo que nos dice. Buenas noches, yo me separé hace 4 años, una relación de más de 20 años y sigo trabajando con él. Siento que me sigue protegiendo. ¿Será sano retirarme de todo? La verdad es que no sé qué. La verdad lo veo hasta con otros ojos. Yo creo que ahí viene y cabe una pregunta muy importante y es cómo reinterpretar las situaciones que nos ocurren en estos procesos del desamor, cómo volver a mirar con otros ojos lo que nos está ocurriendo para empezar a diferenciar dos conceptos que también me parecen muy importantes. Ya hablamos de la dignidad, pero cómo diferenciar la esperanza del optimismo, Sergio. Vamos para allá y antes le respondemos, es muy interesante. Rosana era que decía, hacía el comentario, ninguna relación se rompe, la relación es mutua. Entonces, en este caso, tú estás en calidad de ex esposa y él de ex esposo. El romanticismo y la sociedad ha sugerido que las relaciones de ex, que quedan muy bien, quedan incluso de los mejores amigos, o en muy buenos términos, como dicen por ahí. A mí me encanta la gente cuando toma cualquier expresión de esas y dice, no, somos muy buenos amigos, o somos los mejores amigos. No, mire, ustedes es preciso que lleguen a un acuerdo de llamarse ex esposo o el papá o la mamá de mis hijos. Por ahí aparece otra relación y esa es la relación laboral o la relación profesional que los lleva a coincidir en que tienen una misma mirada y unos mismos objetivos, pero no pierdan de vista lo otro. Si nos situamos ahí, vamos a evitar confusiones. Por eso nosotros tenemos que saldar bien las relaciones que tuvimos. Ese sería otro capítulo que pudiéramos tener. Creo que lo abordo ampliamente en Razón Amórate. Hay que saldar bien esos pendientes del pasado, porque he visto muchas personas que aunque ya están en una relación muy formal, todavía dicen, uy, en la universidad que me encantaba no sé quién y por ahí quedó como un pendiente y de pronto hacen por ahí un reencuentro de egresados y puede pasar de todo y eso mueve el mundo y mueve estructuras porque la persona no surtió precisamente esa situación ni la entendió. Entonces es muy bueno tener esa claridad de qué somos en este momento, cómo vamos a nombrar esto. Por supuesto, y una vez les digo, al principio cuando todo se está definiendo y se atraviesa lo civil, el tema de los hijos, quién se queda con Rocky, el perro, tú o yo, las cosas, con toda seguridad hay tensiones, pero con el tiempo, espérense y verá, yo siempre les digo, espérense que con el tiempo se van ustedes sincronizando en una mejor relación. Hay que tener esperanza, ese es otro tema que me parece bellísimo, y la expectativa hay otra palabra que tenemos que resignificar. A la ligera nos han dicho que ante la adversidad pongamos buena cara y que esperemos lo mejor. Pero eso, dile eso a una persona que está desesperanzada y abatida, eso no le sabe absolutamente a nada. Incluso el Papa Francisco en estos días decía, hacía un comentario y decía que era muy difícil a una persona que estaba en problemas decirle confía en Dios. Eso no es tan fácil como sale, confía en Dios, pero espérate, ¿qué experiencia ha tenido esa persona en términos religiosos? ¿Cuál es su Dios que a lo mejor no sea mi Dios? Entonces hay que ser como muy juiciosos en ese tema de vender posibilidad. La esperanza es un tema que hay que trabajar. Mire, todos tenemos esperanza. La esperanza surge ante la adversidad. Si ustedes creen que yo les estoy hablando de poesía o de oración, ¿no? Les puedo decir que incluso la esperanza es científica y que hay un margen. Cuando a una persona le dan una mala noticia, un vaticinio y le dicen, mira, vas para cirugía y tienes el 70% de posibilidades de que esto no salga bien, pero hay un 30% de que esto sea un éxito. Ese 30 es una estadística a tu favor. Y ustedes, los que padezcan, ese es mi tercer tema de vida, de trabajo y de estudio, el de la esperanza, y ustedes que tengan un padecimiento o una adversidad, activen la esperanza. Así como les decía ahorita, hay que activar la disposición. Y tú que lo vives todos los días con consultantes, con pacientes, cuando tú le dices, vamos a empezar por ti. Yo recuerdo un día que me recuperé de una de esas que yo creía que no salía y fui y le agradecí al médico especializado. Yo le dije, oiga, doctor, usted me salvó, usted me salvó. Y él me decía, no, sabes que por fortuna hubo paciente. A mí no se me olvida esa palabra. Por fortuna hubo paciente. Yo le dije, ¿qué quiere decir eso? Y me dijo, fuiste juicioso, dispuesto, tuviste esperanza
persististe en el tratamiento. Yo le decía, bárbaro, sí. O sea, casi que yo le digo, no, olvídate, yo fui el que organicé todo aquí. Y es verdad, es la activación que yo quiero que ustedes sepan y que va mucho más allá del pon buena cara, vete de compras, sonreír a la vida. Mire, en términos de neurociencia, hay una disposición muy interesante cuando todos sonreímos, cuando hablamos con optimismo, por supuesto, pero para que eso dure necesita activar algo más esencial, que lo podemos hablar más adelante, que es la esperanza. No ni siquiera lo religioso, sino como posibilidad de que lo mejor viene porque tú mereces, y ahí hablo otra vez de la dignidad, tú eres digno, digna de lo mejor. Tú mereces cosas muy buenas. Cuando ya entiendes eso, tú te abres y activas que lo mejor llegue. Yo no sé de dónde ese pesimismo y pensar que es que te pasan las cosas porque te tiene que caer un árbol encima. Para nada, para nada. Eso, quitemos esa idea que tenemos y si viajamos y nos pasa algo, ¿por qué? ¿Por qué nos va a pasar? Este avión no se va a caer. Como digo yo cuando yo me monto a los aviones, yo no sé, yo sé que se caen, pero este no se cae. Se cae. Síntomas, Sergio, de la falta de amor hacia mí mismo y de la falta de amor del otro por mí. Básicamente cuando me pongo en duda, y en este caso se están dando muchas relaciones en las cuales hay personas, uno de ellos manipula al otro de tal forma que las flechas las invierte y las hace sentir culpables, inseguras y con poca valía. Lo que yo he observado últimamente es que las personas no están sintiendo la valía de cómo llegaron a la relación, o sea, van perdiendo esa capacidad de valorarse, estudiaban, eran autoridades en un tema, eran diestros en un arte y finalmente se van reduciendo a lo que el otro proponga o la otra proponga. Van renunciando a esa autenticidad o a ese peso específico y cualidades que tenían. Cuando yo voy renunciando, es que voy perdiéndome y ya estoy casi que entregado totalmente al otro. No, no se pierdan de vista. El asunto es muy bello y lo declara la filosofía de una forma muy bella. Se llama donación y se llama personalismo. Yo me sigo cultivando y al mismo tiempo que me estoy cultivando, estoy ofreciéndole al otro, pero no me pierdo de vista yo. En eso nos tenemos que entrenar. Por supuesto, todos los días ustedes hagan la dieta, tomen agüita, los minerales que Alejo les envía, las recomendaciones que Alejo les da, y acuérdense que él también les dice, quiéranse, reconózcanse, tengan conciencia. ¿Por qué? Porque así mismo, como se nos olvidan muchas cosas por ahí en el camino y las dejamos enredadas, el amor propio se olvida. Y de un momento a otro terminamos viviendo la vida del otro y no nuestra propia vida. Por eso yo les pregunto, ¿qué les satisface? ¿Qué les gusta? No pierdan de vista el tema de la satisfacción. Otra palabra, Alejo, que está muy desgastada. La gente cree que satisfacción es como pensar, yo no sé, en algo malo, en algo del desenfreno, no sé, es muy particular ese tema. Sí, me parece que has tocado ahí unos temas fundamentalísimos también. Aquí ocurre algo que, a ver, hombre, la gente dice, bueno, yo quiero empezar a tener una especie de estrategia para salir de este dolor y en verdad interpretarlo de la mejor manera y por supuesto empezar ese proceso del crecimiento del que hemos venido hablando. ¿En qué momento buscar apoyo externo y digamos que alrededor de esto se tejen una cantidad de expectativas que pueden verse frustradas, uno, porque no encontraste el apoyo que buscabas o no te dijeron lo que querías que te dijeran, porque muchas veces lo que estamos buscando es que ratifiquen lo que nosotros estamos sintiendo y además tratamos de que alguien se solidarice con nosotros y tome partido, cuando en realidad de lo que menos se trata es de eso. Yo creo que eso es simplemente echarle más leña al fuego y prolongar un sufrimiento y por supuesto llevar a que toda nuestra fisiología se vea alterada en un momento determinado. Entonces, ¿qué hacer para esto, Sergio? Bueno, finalmente hay que abrirse. Abrirse es consultar y saber a qué público acudo. Muchas veces mi mejor amigo me conoce mucho, pero no tiene los elementos para discernir, y me conoce desde la niñez, pero no tiene los elementos para discernir el plan de acción. O muchas veces, obviamente, va a actuar en favor, en mi favor, y me va a dar toda la razón ciegamente. Entonces, por eso hay veces necesitamos un árbitro,
un árbitro, y tener muy claro el propósito. Muchas veces el propósito no es que la relación vuelva. A mí me preguntan que si yo hago terapia de pareja, yo digo, no, yo trabajo con uno de los dos, el primero que llegue, pero yo no tengo terapia de pareja. Si yo logro hacer la intervención en uno de los dos, quizá esa misma relación se recupere, posiblemente se recupere. Básicamente construir lo que tú decías, construir la versión, y tengan en cuenta esta frase, se acabó ese amor, quizás se acabó o mutó ese amor, pero no se acabó el amor. O sea, el amor sigue estando ahí, el amor sigue estando en el aire, el amor sigue estando como posibilidad, el amor sigue estando como un gesto que usted tiene con su mamá, con sus vecinos, con usted mismo, con una planta, con otro ser vivo, con su mascota, con sus creencias. El amor está. ¿Se acabó esa relación con esa persona o está mutando esa relación con esa persona? Dentro de la versión vamos a saber qué pasó. Esto fue rutina, esto fue infidelidad, y fue infidelidad por ti, por mí. Intentamos qué pasó, porque a veces decimos, no, yo tengo claro qué pasó, y hay veces no es ni tan claro, por eso nos lo tenemos que repetir, y por eso tu tratante te va a preguntar muchas veces qué crees que pasó y qué hubieras esperado de lo que pasó, o qué esperabas que pasara o que no pasara. Y uno como que se va desesperando y uno dice, cosas tan elementales, tan obvias. No, el inconsciente necesita una versión de lo que ocurrió. Si el tema fue sexual y tú tenías una expectativa sexual, si el tema fue afectivo y tú qué expectativa afectiva tenías, o si el tema fue de solidaridad, es que mi marido no me prestó una plata que yo necesitaba. Oye, ¿qué expectativa tenías? Y me encanta eso porque me hace acordar, una amiga se enamoró de alguien porque Alejo lo admiraba mucho. Tú sabes que el amor empieza y el enamoramiento empieza por la admiración, y ella lo admiraba porque era un intelectual, una persona pues que sabía mucho. Ella me hablaba maravillas y dictaba clases, y ella me decía, al último, yo ya cuando empecé la relación con este intelectual que tanto admiraba, este gran sabio, me doy cuenta que no le queda tiempo para mí, porque está dictando clase y viajando permanentemente, y los domingos, que era el único día en el que podíamos hablar, está preparando clase para la semana. Es decir, no tiene tiempo. Y ese que yo admiraba, ya no lo admiro tanto. Y la admiración es el principio, hay veces, de ese embeleso, y también la desilusión o la pérdida de admiración es el principio también del desamor. O sea, es como la cuesta abajo, entre otras cosas, o ese atardecer. Entonces, tener claro que muchas veces tú no eras ese o esa que yo esperaba. Pero me gusta mucho como la gente llega y me pregunta, y yo les digo, bueno, ¿qué esperabas de él o de ella? Y me dicen cosas muy generales, como yo esperaba que fuera detallista, emprendedor, emprendedora. Yo creía que él era dedicado, dedicada, que era muy comprometido, pero si tú no tienes claro qué es eso, realmente los alcances de esas palabras, pues te pueden sorprender con lo que realmente aparezca. Claro, claro. Aquí viene ya pues, una parte final, es que cuando los invitados son así de buenos, aquí te están dando una cantidad de calificativos que ya están envidia, superlativo de excelente, excelentísimo, bueno, etcétera, y todos los etcéteras que uno Ah, qué necesita. rico. Pero bueno, aquí viene una cosa que es importante para respuestas súper cortas. Sergio, perdóname. Realidad, realidad y tener la experiencia, porque es que el olvido significaría que no tuvieras en cuenta el acto, el gesto o el suceso. Y nosotros no podemos ser indiferentes al suceso. El suceso nos recuerda. Ahora hay una tendencia a invitar a la gente al aquí y a la hora, y un exceso también de futuro impresionante. Tú ves que muchos hemos llegado a tu consulta porque la ansiedad se apodera de nosotros, o sea, futuro. Claro. Perdón, entonces lo que están vendiendo ahora es presente y futuro, pero fíjense, el antecedente es fundamental, es un capital valioso, es la experiencia. Eso es lo que me va a decir a mí, hey, no repitas historias, malas historias amorosas, es decir, no repitas ni frecuentes malos amantes. Ustedes tienen que, déjame, Alejo, porque sé que vamos terminando y no me puedo quedar con esto, es determinar en el momento en que tengan ese dolor, porque una situación se les afectó, porque una relación ya se deterioró o mutó, definir qué es lo que realmente sienten. Denle nombre al sentimiento, porque hay veces divagar en el sentimiento no nos conduce a nada. Entonces, ¿usted qué siente? Tengo desconcierto, tengo angustia, tengo temor, temor a que a la soledad, hay un miedo terrible a la soledad. Yo te lo dije en consulta en estos días porque la gente relaciona soledad a tres apellidos muy fuertes, que es
salud, falta de dinero, envejecimiento. Y ahí es cuando mi mamá me decía, y vos es que te ves tan mal, pues que realmente la cosa está, el panorama es tan gris. Entonces, quiero que ustedes se acuerden y siempre tengan en cuenta si tienen desilusión, desencanto, incredulidad, ya le perdí la fe a volverme a enamorar. Realmente ubicar el sentimiento nos ayuda a salir adelante con lo que necesitamos en cuanto a crear la versión. Recientemente yo lo decía en una charla que el pasado no se ha podido sanar cuando no hay paz. El presente no está sanado cuando no hay amor y que el futuro no está bien cuando no hay libertad. Esas tres palabritas, paz, amor y libertad, me parecen absolutamente cruciales. Aquí ocurre también otra cosa que yo creo que vale mucho la pena tener en cuenta. Cuando uno está resolviendo todos estos procesos, uno dice, bueno, yo quiero avanzar, yo quiero avanzar. ¿Cómo hago para no repetir estas lecciones? Porque es increíble cómo hay alguien que dice, es que me pasó esto en la primera relación, en la segunda igual, en la tercera igual y sigo repitiendo los mismos patrones. ¿Cómo no repetir? Se puede. Claro, los que dicen que permanentemente están regenerando gamín, una expresión que me llama mucho la atención, es decir, les encanta hacerle sombra a los que son supuestamente desvalidos, los sacan adelante, el que sale adelante luego se va exitoso y te deja ahí tirado o tirada. Entonces la gente me hace ese reclamo. No, el asunto es que aprovechen los momentos de tránsito. Miren, la soledad hay que resignificarla también. Si ustedes se fijan en este en vivo hemos hablado mucho de resignificar las palabras que usamos y cómo nuestra mente las va creyendo y las va tomando a la ligera. Entonces, soledad, infortunio, no. Soledad puede ser un tránsito. Incluso yo puedo elegir estar en soledad, porque la soledad permite que yo me encuentre para luego salir y proponerme. Entonces, disfruten esa soledad para que miren lo que pasó, lo que sí, lo que no y lo que nunca. Y eso les permite postularse a una nueva situación. Hay una técnica para enamorarse, o sea, el amante que busca al amable o a la amable, digno de ser amado, puede partir de la técnica, pero la técnica dura tan poquito, o sea, la seducción. Lo que necesitamos es una relación que perdure, lo que tenga que durar, pero que sea consciente, no que sea únicamente basada en el sabor, en el olor, en la caricia, que eso es magnífico, pero cuando lo acompañamos de esta facultad que nos dieron, maravilloso. Entonces, la facultad de razonar, tanto para enamorarme como para desenamorarme y no sentirme culpable. Por eso mi próximo libro, se los anuncio desde ya, creo que lo tenemos en 2 o 3 meses, se llama Me Voy. ¿Por qué? Porque yo quiero que cada vez las personas sean más autónomas y no esperen a que los desgaste el desamor o los problemas, las discusiones, los maltratos, la violencia física y psicológica, sino que antes de llegar allá puedan decir oportunamente, me voy, que lo digan con tranquilidad, para bien de los dos, ¿no? Claro, claro, qué bien. Sergio, ¿cómo empezar a amarme? ¿Cómo empezar a amarme? Ya dijiste lo de la soledad que me encantó, porque lo hemos visto de otras maneras muchas veces. La soledad es la edad del sol, es la edad de la claridad, de la brillantez, del encender el faro, si se quiere, de la pineal en la consulta, en la conquista de la conciencia, para poder empezar a dejar a un lado las oscuridades que tenemos. Pero de ahí entonces, ¿cómo empezar a amarme así en 2 o 3 palabritas? Porque ya sí me están poniendo por aquí mensajes que ya en 5 minutos empezamos el curso que les dije ahorita Yo sí nací para amar, que lo hacemos por Hotmart y ya me toca entrar porque soy quien expone hoy. Muy brevemente, el ABC de enamorarse y estar permanentemente enamorados, que es más importante. Me enamoro, conservo mi amor, no lo voy regalando, no voy entrando y saliendo de él, no, permanezco en una sintonía con el amor, me cultivo. Cultívense con lo que ustedes quieran, cultivo viene de cultura, sepan de quién se rodean. Ese cultivo es fundamental, son los influjos, o sea, las influencias. Ustedes son el producto de 5 o 6 personas que los rodean todos los días. Revisen quién los está rodeando para saber qué pensamientos, sentimientos y emociones les están inculcando. La nutrición es delicioso, no solamente el gusto, sino sentirme bien nutrido, bien hidratado. Y la observación de los acontecimientos
acontecimientos, al punto de que observen tanto un acontecimiento, lo disfruten tanto, que pasen de la observación a la contemplación, que eso es una cosa deliciosa, siéntanse parte del fenómeno que están observando, que lluvia la que está cayendo, y yo estoy al ladito de acá y la lluvia está cayendo allá, así que la puedo tocar, cosas tan elementales como esas. Bueno, Sergio, hermano, yo te confieso que me quedé empezado. O ¡Qué sea, maravilla! esto va a tener que continuar, esto to be continued, como dicen por ahí en las películas, pero yo creo que en serio nos quedaron muchos temas en el tintero y desde ya te voy a hacer una invitación al aire para que próximamente nos pongamos de acuerdo y continuemos con el tema porque yo creo que es absolutamente fantástico, fenomenal y además tratado por un ser que lo ha hecho y lo ha estudiado a profundidad como eres tú. Además que ya lo dijiste, tienes el don de la palabra y eso es para mí fundamentalísimo y tengo un profundo respeto por eso. Así que desde ya, mi hermano, enormemente agradecido por sacar este espacio para compartir con nosotros. Va a quedar el live allí montado en el Instagram. Voy a colocar a Sergio también como colaborador para que lo puedan ver también a través de su Excelente. queda en el canal de YouTube también por nuestra colaboradora Stephanie Obando. Así que los invitamos a que difundan esto porque es que yo creo que esto no se puede quedar ahí. Tenemos que seguir sembrando para poder cosechar amor luego. Sergio, mil ¡Qué gracias. rico! A ti, brevemente, me quedo porque me puedo ir. No pierdan de vista esa frase que la dijo Carmen Laforet. Me quedo porque me puedo ir. Y otra que decía Ortega y Gasset. Todos hablamos de amores, o sea, lo que los amores de los demás, pero pocos hablan del amor, o sea, el de nosotros Qué mismos. bien. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo, el lunes, no recuerdo si es festivo o no, pero si no el próximo jueves. Un abrazote. Chao, chao. Un abrazo. Feliz noche.